Bien, antes de ir a la integración en el análisis de inflación, desempleo y producción, nos, nos falta profundizar sobre la relación de demanda agregada y esta surge obviamente de la formulación de demanda agregada que vimos anteriormente en esta unidad, donde planteábamos la relación que hay entre el nivel de producción, demanda, posterior producción y tres variables. Una es la demanda, perdón, la oferta real de dinero. Y después teníamos las variables, suponiendo una economía cerrada, las variables autónomas, gasto y, e impuestos. Lo que vamos a hacer ahora es olvidarnos de las variaciones de gasto y de impuestos y por lo tanto quedarnos con esta formulación de I, que es una función de MP. De esta manera relacionamos de manera negativa precios, a medida que suben los precios, la oferta real de dinero va a caer y por la relación del mercado voy a hacer esto, por la relación del mercado de dinero sabemos que cuando la oferta de dinero dada una demanda cae, la tasa de interés sube y esta suba de la tasa de interés me va a bajar la inversión y con la baja de la inversión la caída de la demanda y con la posterior caída de la producción. Entonces ahí viene dada la relación negativa entre el nivel de precios y la producción, ¿no es cierto? Eso repasando el cálculo, la función de demanda agregada con una pequeña modificación que es dejamos de considerar las modificaciones en los componentes distintos de la oferta real de dinero. Ahora, con esta consideración nosotros podemos plantear una modificación a la función que sea, en vez de niveles, así como está planteada ahora, que es el nivel de la producción, el nivel de la oferta monetaria y el nivel de precios, plantearlas en términos de variaciones. Y al plantear en términos de variaciones, en realidad esto lo que podemos, lo que hacemos primero es plantearlo en términos de una función específica que sea así. Sacamos la forma general, vamos a una forma específica donde gamma es un parámetro que tiene signo positivo y que me muestra cuánto de las variaciones perdón, cuánto de los cambios en la oferta monetaria real me afectan a la producción. Esto lo que tenemos acá es en niveles pasado a variaciones. Va a ser muy sencillo, pero lo primero que tendríamos que recordar es que cuando pasamos a variaciones vamos a tener una forma mucho más fácil de análisis. En términos de variación, esto sería G de IT, que ya la conocemos por la formulación de Occam, que tiene que ser igual, o sea, el crecimiento, la variación de I es el crecimiento económico, la variación de I tiene que ser igual a la variación en la cantidad de dinero, que es GMT, que sería asociada a esta M, esto está asociado acá, menos, porque hay un cociente, la variación de precios, y la variación de precios no es otra cosa que la inflación. Este término es el que ustedes tienen ahí en las filminas, en la página 107, que se denomina relación de demanda agregada. La relación de demanda agregada lo que nos dice es, si la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero que decide el Banco Central es, si GMT es mayor que la tasa de inflación en ese periodo, por lo tanto, si la cantidad nominal de dinero es mayor a la tasa de inflación, quiere decir que M sobre P, o sea, la cantidad real de dinero está subiendo. Y si la cantidad real de dinero sube, ¿sí? Esto es, aumenta la oferta real de dinero, el análisis es similar al que hicimos anteriormente, pero en dirección opuesta. La cantidad real de dinero sube, esto te genera una reducción de la tasa de interés y esa baja de la tasa de interés me va a producir una baja de I y esta baja de I me va a producir un aumento de la producción vía la inversión. El mecanismo que vimos como efecto transmisión, que en realidad es mecanismo de transmisión, y eso te va a generar una variación positiva de la producción, por lo tanto va a crecer la economía. Y fíjese qué interesante esto, porque
dada un nivel de inflación para un periodo de tiempo, por ejemplo, planteábamos que la inflación este año en Argentina va a rondar el 40%, por ejemplo. Si la política monetaria sigue como hasta el momento extremadamente expansiva por los efectos de la pandemia, se va a producir un aumento en la cantidad real de dinero que va a empujar a un crecimiento de la producción. En este caso va a ser para que la producción no caiga tanto en vez de que para que crezca por la situación de la pandemia. Y por el contrario, una situación de contractiva de la política monetaria lo que va a hacer es, si G de MT es menor a la inflación, es decir, el crecimiento de la cantidad de dinero no alcanza a cubrir la inflación, la actividad económica va a caer. Así que esta es la relación de demanda agregada con la que vamos a pasar a analizar la interrelación que hay entre las tres variables más importantes, que son desempleo, inflación y crecimiento. Entonces, habiendo visto estas relaciones, es decir, la ley de Occam, curva de Phillips y la relación de demanda agregada, lo que vamos, que las tengo acá planteadas ya en la pizarra, lo que vamos a ver ahora es qué pasa con estas relaciones cuando se producen variaciones en la cantidad de dinero en la economía. Entonces, lo que sigue ahora es analizar qué impacto tienen las variables macroeconómicas en el corto y en el mediano plazo cuando cuando se producen cambios en el crecimiento, la tasa de crecimiento del dinero. Así que ese es el objetivo. Como primera medida, voy a ajustar esto. Como primera medida vamos a plantearnos el análisis de estas tres relaciones. La primera, tomemos lo que nos plantea la Filmina. ¿Qué pasa cuando la tasa de crecimiento monetario disminuye en el corto plazo? En el corto plazo, tomando en cuenta estas relaciones, mejor vamos a ver el caso al revés. El caso al revés, pensemos ahora el Banco Central aumentando la emisión monetaria para financiar al sector público, para llevar adelante las políticas expansivas en términos fiscales para que la actividad no se vea tan perjudicada por la pandemia. Eso significa que hay un aumento de la emisión monetaria. Es decir, que GM de T es mayor que cero, es positiva. La pregunta que hay que hacerse ahí es, bueno, ¿cuál es la cadena de efectos? Perfecto, vamos a empezar de abajo para arriba. En la relación de demanda agregada, si la tasa de crecimiento de GMT es mayor que la inflación, significa, por lo tanto, que la economía va a verse impulsada, es decir, el producto va a crecer. Si el producto va a crecer y vamos a Occam, en Occam, ese crecimiento del producto, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿la economía estaba en su tasa de crecimiento normal? Si estaba en su tasa de crecimiento normal y ahora el crecimiento es mayor, o sea, varía positivamente G, vamos a tener por Occam, dada una beta, obviamente, ahora esta variación me hace aumentar G y T, entonces crece la economía y como crece la economía lo que va a pasar es se va a reducir el desempleo. Y esta reducción del desempleo nosotros podemos entender mirando por Phillips qué impacto va a tener en la inflación. Si la economía estaba en su tasa de crecimiento normal, estaba en su tasa natural de desempleo, por lo tanto ahora la tasa de desempleo va a verse reducida, va a bajar UDT y por lo tanto esa baja en el desempleo me va a generar una inflación mayor porque esto se va a volver positivo, perdón, esto se va a volver positivo. Esto antes era cero, ¿no? Ahora se vuelve positivo, por lo tanto ahora tenés un menor nivel de desempleo, por lo tanto vas a tener presiones
de ajustes salariales, van a tener mayor poder de negociación los trabajadores y debería eso llevarte a aumentar la inflación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasaría en la economía en el corto plazo. Ahora bien, ¿qué pasaría en la economía en el mediano plazo si la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero se mantiene constante? Eso es lo que vamos a ver ahora. En el mediano plazo vamos a suponer entonces que la tasa de crecimiento del dinero no cambia. Si la tasa de crecimiento de dinero no cambia, lo que va a suceder es que en pi, la inflación va a ser igual a GM, que no cambia, menos la tasa de crecimiento normal de la economía, que no se va a ver modificada. Si la relación era positiva, quiere decir que, tomando el planteo de la relación de demanda agregada anterior, si la tasa de crecimiento crecía, de la cantidad de dinero, perdón, crecía por encima de la inflación, la economía iba a crecer, pero si la tasa de dinero no crece y estabas en la situación de crecimiento normal, la inflación va a ser la distancia de esas dos variables que no cambian. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La economía, en el mediano plazo, vamos a tener que la inflación es igual a la tasa de crecimiento nominal de dinero menos la tasa de crecimiento normal de la economía, que es lo que vamos a llamar a partir de ahora crecimiento ajustado de la cantidad nominal de dinero. Cuando en el mediano plazo, si GDI es igual a GDI normal, GDIT, ¿no es cierto? Quiere decir que la economía no crece, se mantiene constante en su nivel normal. Si eso es así, por la relación de Okun, tenemos que esto va a ser igual a cero. Y si esto es igual a cero, quiere decir que a esa tasa de crecimiento de la actividad económica, asociada a una tasa constante de emisión monetaria, tu variación del desempleo, perdón, es cero. Es decir, la tasa de desempleo se va a mantener constante y obviamente pasando esto a Phillips, vamos a encontrar de que esto va a ser cero, porque la economía, si está en la situación normal, su tasa es la tasa natural de desempleo, y por lo tanto esto no va a modificar la inflación. La inflación se va a mantener constante, es decir, no es que va a haber inflación cero, sino que la variación de la inflación se va a mantener constante. ¿Qué implicancias tiene este análisis entonces? En el mediano plazo, si la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, que la tenemos acá como GM, es constante, lo que va a pasar es la tasa de crecimiento de la economía se va a ubicar en su tasa tasa normal de crecimiento, y por lo tanto la tasa de desempleo va a ser igual a su tasa natural y la tasa de inflación se va a mantener constante. ¿Qué dice todo esto? Es que las variaciones de la cantidad de dinero no afectan a la producción o al desempleo en el mediano plazo, solo pueden hacerlo en el corto plazo. Y esto tiene implicancias para pensar las políticas monetarias y su impacto en la economía. Como bien menciona la Filmina, la neutralidad del dinero, es decir, el efecto neutro que genera la emisión monetaria, se aprecia en el mediano plazo y no en el corto plazo. ¿Qué pasó con los modelos que vinculaban estas variables? Muy bien, aparecieron economistas que nos plantearon básicamente dos grupos de cuestionamientos a este análisis. Uno tiene que ver con expectativas y credibilidad de la política monetaria y el otro tiene que ver con la manera en que está organizada la estructura de contratos de la economía, que tiene que ver con lo que se denominan rigideces nominales y contratos. Respecto a la cuestión de expectativas y credibilidad, aparece lo que se denomina la crítica de Lucas, que la crítica de Lucas lo que plantea
es que la modificación, a ver, básicamente que usando Phillips, plantea que puede haber una baja de la inflación en un periodo de tiempo, pi sub t, si volvemos a la ecuación de Phillips con expectativas, si los agentes económicos creen que la inflación va a bajar. Es decir, lo que plantea Lucas es, no importa lo que pase en el mercado de trabajo, aún así puede bajar la inflación sin que la tasa de desempleo se vea afectada. La curva de Phillips plantea que para bajar la inflación vos tenías que aceptar o soportar tasas de desempleo mayores a la tasa normal. Entonces lo que plantea la crítica de Lucas es que puede haber una baja de la inflación aun cuando el desempleo no se modifique respecto de su tasa natural. Este cuestionamiento, este planteo de Lucas es muy interesante porque trae a pensar qué condiciones se tienen que dar para que se formen expectativas de baja de inflación. Un poco lo hablábamos antes cuando mencionábamos esto de las políticas restrictivas de 2016-2017 reduciendo la inflación esperada. Si el Banco Central y el gobierno se comportan en línea con administrar correctamente la política monetaria, y ese mensaje es entendido por los agentes económicos, es probable que las expectativas de inflación empiecen a bajar. Cuando vayan al libro en Blanchard van a ver que los procesos de ajuste de las expectativas a la inflación actual llevan bastante tiempo, pero es posible pensar de que suceda eso de que la inflación esperada baje, el mercado de trabajo no se ve alterado y por lo tanto desaparezca esta relación negativa entre desempleo e inflación. Pero para eso tiene que suceder de que los agentes económicos le crean al Banco Central y por eso una de las cuestiones más relevantes en materia de política monetaria es lograr la independencia de las decisiones del Banco Central al poder de turno, es decir, al sector público, al poder ejecutivo, porque de esa manera podrá dedicarse a cumplir su objetivo de pelear contra la inflación. Entonces, como plantea Lucas, la política monetaria tiene que ser muy creíble para que los agentes económicos modifiquen sus expectativas de la inflación y esto ayude a reducir la inflación actual. Y plantea otra cosa, pueden ir al libro para ver un poco más sobre esto, que cuanto más clara y rápida cuanto más creíbles sean las políticas, mejor comunicadas eh, se planteen hacia los agentes económicos, mejor porque más rápido va a poder desarrollarse o generarse este proceso de desinflación. Entonces, Lucas plantea que, en definitiva, la crítica de Lucas que puede suceder de que no se cumpla Phillips y que la inflación caiga porque bajen las expectativas de inflación a raíz de políticas monetarias creíbles por parte de los bancos centrales. Ahora voy a volver sobre la idea esta de cociente de sacrificio antes de terminar. Eh, por otro lado, hay otros autores que plantearon, luego de la crítica de Lucas, que en realidad los procesos de ajuste del mercado de trabajo hacia la variación de los precios, o sea, la reducción de la inflación, estos fueron Fisher y Taylor, plantearon que se van a dar dependiendo de cuán rígidos sean los contratos que tenga firmada o que se rijan en esta economía. Entonces lo que dice es esto de las rigideces nominales, una idea bien keynesiana, neo-keynesiana en este caso, que hace que los precios no se ajusten tan rápido, porque cuando se firman contratos o convenios colectivos de trabajo, los sindicatos lo hacen por periodos largos. Entonces, si se firma un contrato, un convenio colectivo, se acuerdan variaciones de salarios a lo largo de, por ejemplo, 2 años. En Argentina eso se hacía normalmente a un año, hace 2 o 3 años con la inflación se cambió, pero si se hacen a 1 o 2 años, en países desarrollados se hacen a más plazo, los cambios en la tasa de desempleo no se van a ver rápidamente reflejados en modificaciones de los salarios porque las estructuras salariales ya están definidas con anterioridad. Por eso los precios, en este caso el salario, no se ajusta tan rápido
y por lo tanto la inflación no se ve afectada tanto a los cambios de la tasa de desempleo. Por lo tanto, dice que las políticas para bajar el desempleo tienen que ser, para bajar la inflación, tienen que tener una muy fuerte impacto en el desempleo, o sea, un desempleo muy alto para que la inflación se baje en economías con rigideces nominales. Y que para hacerlo deberían tener de ser anunciadas y creídas, obviamente, con mucho tiempo, porque las rigideces, cuanto más largos sean los contratos, los convenios colectivos que se firmen en la economía, más lento va a ser el ajuste de precios hacia abajo en etapas en las que se busca bajar la inflación. Así que este es el planteo de Fisher y Taylor. Adicionalmente, lo que plantean otra cosa que es muy interesante, que es que los gremios normalmente, los sindicatos, eh, no van acomodando al momento de negociar en función tanto de lo que ellos ven hacia adelante en la economía, sino lo que van firmando otros convenios, otros sindicatos. Entonces dice, hay una suerte de imitación en el comportamiento y muchas veces un sindicato que logró un determinado acuerdo salarial, por ejemplo en Argentina, los docentes, el acuerdo que logran los docentes en la provincia de Buenos Aires suele ser el que toman todos los docentes en los próximos 2 meses luego de negociación. Entonces lo que determinan los primeros que negocian ya definen más o menos los ajustes salariales que van a decidir los otros sindicatos. Por lo tanto, si en el medio la política económica cambió, se anunció otra cosa, el impacto de esas políticas va a ser menor porque se imitan en los planteos los sindicatos. Entonces, los acuerdos salariales de un grupo incluyen los convenios de otros grupos, esto crea aún más rigideces todavía, y que por lo tanto las rigideces evitan una respuesta rápida a las políticas de desinflación que quiera plantear el Banco Central, implican tener más desempleo por más tiempo. Entonces, el planteo de Taylor y Fisher es que las políticas que son conducentes a bajar la inflación deben anunciarse con mucho tiempo de anticipación porque los impactos se logran pero llevan mucho tiempo. La comparación de los modelos de Lucas Sargent, que la crítica de Lucas y el de Taylor, hacen hincapié en que las expectativas juegan un rol importante y que la baja de la inflación no se produce solamente por tener una tasa de desempleo efectiva en un periodo o en varios periodos por encima de la tasa natural. Y dicen que otra cuestión en la que están de acuerdo es que bajar la inflación es un proceso que es preferible que sea lento, más bien que rápido. Para tener un ejemplo de rápido tenemos el caso de Argentina 2016-2017 y cómo terminó luego de 2018 hasta acá. Y que por lo tanto eso, si la desinflación es lenta, el costo a asumir en términos económicos, básicamente en el desempleo, es menor. Bueno, tienen ahí la experiencia de qué pasó en los procesos de desinflación en algunos países de la OCDE. Los procesos de desinflación llevan a procesos de alto desempleo. Las desinflaciones más aceleradas, o sea, las reducciones de inflación más rápidas van acompañadas de tasas de sacrificio más bajas, ahora vamos a explicar. Y los países que tienen acuerdos salariales más cortos tienen tasas de sacrificio más bajas. ¿Qué es la tasa de sacrificio? Bien, la tasa de sacrificio surge del siguiente cociente. Como el objetivo es bajar la inflación, en el cociente está la disminución de la inflación y en el numerador tenemos algo que se llama puntos año de exceso de desempleo. ¿Qué es un punto año de exceso de desempleo? Es, volviendo a la fórmula de acá arriba, es cuánto desempleo querés tener por encima de la tasa natural para bajar la inflación. Vamos a hacerlo más fácil con un ejemplo. Supongamos que una economía tiene 10% de tasa natural y que tiene una inflación en T de, vamos a suponer, el 40%. Esta economía, y vamos a suponer que alfa en nuestra función es 1, y que esta economía quiere bajar la inflación, o sea, en el periodo del año que viene, al 30%. ¿Sí? Entonces la pregunta, reformulando Phillips,
o sea, esto sería t más 1 y esta sería t, lo mismo que antes, menos alfa, pero alfa vale 1, menos 1 por u de t menos 0,10, que es la tasa natural. Entonces, este sería el planteo. ¿Cuánto queremos que sea este resultado? Queremos que sea menos 0,10. Para que esto sea menos 0,10, es decir, baje 10 puntos la inflación, ¿qué tiene que pasar? Esto es 1, queda el negativo, y en el paréntesis necesitamos que todo esto dé 10 positivo. Para que dé 10 positivos, u de t tiene que ser 0,20. De esta manera, esto va a dar 0,10 menos 0,10, que es el efecto que estamos buscando. Entonces, el punto de exceso acá, punto año de exceso de desempleo, aquí es 10. Es decir, tenés que tener 10 puntos más de desempleo que la tasa natural. Y querés bajar 10 puntos la inflación. Por lo tanto, acá la tasa de sacrificio es 1. Esto significa que para bajar 1% la inflación tenés que subir el desempleo un punto porcentual. La tasa de sacrificio normalmente se calcula como 1 sobre alfa. Si nuestro alfa era 1, esto iba a dar 1, ¿cierto? Ahora en práctico van a ver un ejercicio. Pero esto plantea otra cosa muy interesante, que es la siguiente. Si esto es así, voy a usar otro color para rayar encima. Si esto es así, ahora algo que se vea mejor, el azul. Pensemos lo siguiente en materia de política económica. Nosotros podemos pensar que, piense que este es el planteo de una economía. Queremos bajar la inflación en la economía argentina 10 puntos entre un año y el otro. ¿Qué te dice esto? Bien, esto te dice que si lo querés hacer en un año, bajar 10 puntos en un año, ese año la economía tiene que tener una tasa de desempleo del doble de lo que venía teniendo en este ejercicio. Es decir, tenés que tener una tasa de desempleo con 10 puntos por encima de la tasa natural. Imagínense si alfa fuera 0,5. Quiere decir que acá, para que sea 0,5, todo el paréntesis debería dar 0,20, no 0,10. Y si así fuera, esto debería ser 0,30 para que esto sea 0,20, para que multiplicado por menos 0,5 me dé menos 0,10. Entonces, imagínense, si el alfa fuera 0,5, quiere decir que tenés que tener una tasa de desempleo de el 30%, 20 puntos por encima de la tasa natural de desempleo. Ahora, esto abre otra discusión que en términos de política económica es muy interesante, que es lo siguiente. Si yo quiero bajar la inflación 10%, y para eso el desempleo tiene que subir, vuelvo al ejercicio original de alfa igual a 1. El desempleo tiene que subir 10 puntos porcentuales más la tasa natural, es decir, tiene que estar 10 puntos por encima de la tasa natural o 10 puntos de exceso de desempleo. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo quiero llevar a cabo esta política de desinflación? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Desinflación. Bueno, una alternativa es hacerlo todo en un año. Y en ese año vas a tener una tasa de desempleo del 20% de la economía, es decir, del doble que tenías el año antes que empieces la política. En otro extremo, vamos a pensar en 10 años. Quiere decir que en el año 1 vos querés bajar un punto por año. Por lo tanto, el año 1, vamos a poner acá, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 10. Quiere decir que en cada año, como la tasa de sacrificio es 1, y quiero bajar la inflación en 10 años, para empezar acá en el 40% y terminar acá en el 30%, yo tengo que ir bajando acá, tener una tasa de desempleo un punto por encima de la tasa de desempleo natural. Más otro punto, acá va a bajar la inflación 1%, acá va a bajar otro 1%, un punto, perdón, puntos porcentuales. Entonces acá empieza en 10, en 40, después del año 1 va a ser 39,
después del año 2 va a ser 38, hasta que llegue acá al 30%. Y eso te dice que si haces en 10 años, tenés una tasa de desempleo efectiva del 11%, es decir, o un punto por encima de la tasa natural por 10 años. Y ahí vas a ir bajando la inflación, la vas a bajar en 10 años. En el medio podemos plantear todos los casos que se les ocurran. Si fueran 5 años, tu tasa de desempleo durante 5 años debería ser, 2 puntos por encima de la tasa natural, por lo tanto sería del 12%. Y tardaría 5 años. Ahora, piensen si el alfa, como pusimos recién, hubiera sido 5, esto sería 30%. Imagínense soportar una economía que pase de la tasa de desempleo del 10 al 30% con el objetivo de bajar la inflación 10 puntos. En términos económicos es desastroso y en términos políticos le podría significar perder elecciones al gobierno de turno. Por eso los procesos de desinflación normalmente llevan tiempo porque los costos que tienen en términos de desempleo, como está planteada la filmina ahí, son altos y entonces es preferible amortiguar el impacto del desempleo en algún periodo de tiempo. Esta disyuntiva en las políticas de desinflación es un tema sumamente interesante para pensar qué políticas puede llevar a cabo un gobierno sin que eso afecte fuertemente la actividad económica, porque esto te implica que para bajar la inflación necesitas mayor desempleo. Y mayor desempleo es frenar la actividad económica, que es lo que le pasó a Argentina cuando fracasó el plan de reducción de inflación del gobierno anterior, que inició en 2016 y logró algún efecto solo en 2017. Aquí con esto terminamos la unidad 3.